Bienvenidas, bienvenidos. Soy José Manuel Besanilla y en esta ocasión vamos a trabajar sobre los principios para el acompañamiento psicosocial, un tema fundamental para la atención y el trabajo con personas víctimas de violaciones a derechos humanos, particularmente familiares de personas desaparecidas. Recordemos que algo muy importante es ¿qué es la mirada psicosocial? Nosotros, a partir del trabajo de investigación que hemos realizado, ya se los compartimos en otro espacio, reconocemos y hemos construido el concepto de que la mirada psicosocial tiene que ver con una posición ética y existencial. Esto es, nos posicionamos como sujetos de compromiso hacia la acción. No nada más teorizamos, no, compromiso hacia la acción y el encuentro para la transformación social con las víctimas, familias y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y las violaciones graves a derechos humanos. Y es por ende, por esta toma de posición, ¿sí?, nos implica acercarnos a la realidad, entendiéndola como el producto de un conjunto de elementos que se articulan en un momento específico, elementos sociales, políticos, históricos y culturales. Esto es, el proceso de la desaparición, las violaciones a derechos humanos ocurren en un momento histórico, en un contexto particular, no ocurren en la nada. Para ubicarla como el escenario, ubicar el contexto como el escenario en el que ocurren los hechos. Metodológicamente entendemos entonces a la mirada psicosocial como un campo de articulación multidisciplinario que conjuga saberes de la psicología clínica y social. Todo el trabajo gira en torno a una perspectiva de derechos humanos, visualizando, documentando, visibilizando las consecuencias de la violencia y las relaciones complejas entre los sujetos y el contexto histórico social. ¿Cuáles son los objetivos de la mirada psicosocial? Recordemos que ese es un recordatorio, ya hablamos de la mirada psicosocial con mucha profundidad previamente, pero bueno, los objetivos: brindar apoyo psicológico y social, promover procesos de reconstrucción familiar, ¿sí?, gestionar procesos de organización y participación de las familias, no dejarlas fuera y nunca sin las familias, con las familias siempre, sin las familias nunca. Generar el contexto pertinente y seguro para la expresión de las emociones y escuchar. Construir un proceso de reflexión entre las familias, su red social y los acompañantes. Esto es un recordatorio. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es el acompañamiento psicosocial? ¿Cómo lo entendemos? Dice Carlos Martín Beristain que es un proceso, no son acciones, no, es un proceso que se enfoca para poder hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos, favorecer, promover el bienestar, el apoyo emocional y social con las víctimas y comprender el contexto en el que están ocurriendo los hechos. Implica generar condiciones para la exigencia de los derechos humanos y apoyar la reconstrucción de la autonomía de las personas, así como reconocer y validar sus capacidades, reconocer que son sujetos de derecho, personas que por circunstancias del contexto en el que están, que por circunstancias de la violencia estructural que enfrentan, están viviendo una situación de violencia, de desaparición, de tortura. Y entonces generar las condiciones para apoyar y fortalecer sus procesos de recuperación. ¿Cuáles son las funciones del acompañamiento? Escuchar, valorar las demandas y dificultades y problemas que forman parte de la experiencia. Darle un lugar, darle un espacio a lo que están viviendo, ¿sí? Ayudar a expresar sus emociones y elaborar los impactos y darles un sentido de trascendencia. Identificar cuáles son sus recursos positivos
a nivel individual, familiar, comunitario. Ayudarlos a fortalecer sus capacidades, como ya lo vimos dentro de la primera intervención y dentro de la intervención desde la perspectiva de la pérdida ambigua. Facilitar el acceso a recursos de apoyo, acompañarlos, no solo darles un oficio para que vayan, no, no, no. Hay que realizar las gestiones y acompañar mientras ellos empiezan a caminar. Uh-huh. Nosotros, a partir de nuestro proceso de investigación, ¿qué consideramos que es el acompañamiento psicosocial? Un proceso en el tiempo y en el espacio. Coincidimos con Carlos Beristain. Pero no ocurre en el vacío, ocurre en el tiempo y en el espacio. Tiene como objetivo que las personas y nosotros podamos comprender lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, cómo ocurrió. Prevenir, amortiguar y manejar los daños y los impactos emocionales, los sufrimientos que están viviendo, generar las condiciones de apoyo y de soporte. Uh-huh. Procurar activamente el rompimiento de los ciclos de dependencia, de vulnerabilidad, de marginación, poder detonar procesos de desvictimización, ¿sí? Impulsando el fortalecimiento de los recursos, impulsando la conformación de grupos y colectivos y que les vaya bien. No tratar de sabotear la organización grupal de las familias porque es una molestia y porque son más fuertes cuando están aquí haciéndonos ruido. ¿Cuáles son los principios para la atención y el acompañamiento psicosocial? Primero, acción sin daño. Y esto va de acuerdo a los principios éticos que ya hablamos nosotros en las condiciones preliminares. No hacer daño. Primum non nocere. Que todas nuestras intervenciones estén perfectamente planeadas, consensuadas, las familias participen en el diseño de las mismas y buscar el menor daño posible. Dignificar, reconocer el sentido humano y el sufrimiento que está viviendo la persona. Reconocerlos como sujetos de derechos. Reconocer y darle un lugar a su dolor. Mantener en confidencialidad todos sus datos y sus procesos. No filtrarlos, no usarlos como botín político, como hacen muchos funcionarios de primer nivel. Dar un espacio y un lugar a sus expectativas, que sean aterrizarlas, darles un principio de realidad. Permitir la participación total y permanente de las familias. ¿Sí? ¿Qué posición vamos a tomar nosotros? Primero, cuestionar nuestro rol y nuestro lugar de expertos. Nosotros no somos expertos de nada. Nosotros tenemos un cierto conocimiento técnico que ponemos al servicio del otro, que ponemos para que el otro use nuestro saber para poder caminar y sanar. Y entonces eso nos obliga a ser humildes, a escuchar, a abrir canales de diálogo y de construcción de las soluciones. Validar, reconocer, respetar la experiencia, las vivencias que han tenido las familias, las comunidades. ¿Sí? Mantener, romper los ciclos de dependencia, ¿sí? Romper los procesos asistencialistas, romper la mirada de caridad y de lástima. Eso solamente va a generar impactos revictimizantes. Rechazar la imposición anticipada de modelos. Cuando alguien nos diga, es que vamos a trabajar con los familiares de una persona desaparecida. Ah, es que entonces tiene que hacer un proceso de duelo. No, primero hay que escuchar lo que está pasando. ¿Sí? Hay que rechazar todos los procedimientos y los protocolos estandarizados. Primero hay que comprender la vivencia del otro. Pero eso depende también que tengamos la seguridad y la solidez de nuestro propio proceso de formación y de nuestro propio trabajo personal. Tenemos que darle un lugar y un espacio a cada quien, cada persona. Tenemos que acercarnos desde el enfoque diferencial y entender la perspectiva de género, entender los espacios de vulnerabilidad, adultos mayores, las comunidades LGBTIQ, ¿sí? Los procesos de discapacidad
y cómo se generan las dinámicas de marginación y de vulnerabilidad, y evitar por todos los medios posibles que las personas caigan en estas dinámicas. Y entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos con el proceso de acompañamiento psicosocial? Reconocer a las personas como sujetos. Las personas han sido objetos de violencia y hay que regresarles su lugar de sujetos. Hay que devolverles la voz. Permitir y generar los espacios para la reconstrucción, para reconstruirse como seres humanos y poder aspirar a realizar un proyecto de vida. Poder reconstruir la seguridad para estar en el mundo. Promover el sentido de que pueden lograrse las cosas, de que pueden realizarse las cosas, ¿sí? Que tienen la competencia, las habilidades, la fortaleza para retomar el sentido y el dominio de su vida por sí mismas, desvictimizadas. Pero no hay que invisibilizar la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de los perpetradores. No, tenemos que ayudarlos y a visibilizar cuáles fueron las dinámicas que generaron el proceso de violaciones a derechos humanos, la desaparición. Tenemos que ayudar y abrir el espacio para poder explorar sus recursos personales, para poder fortalecerlos y que vayan encontrando medios para caminar y para hacerse cargo, para desvictimizarse, como ya hemos dicho. ¿Sí? Acompañar en la participación de forma clara, clarificando cuáles son los límites de actuación, apoyando a reconocer sus capacidades, apoyando a visibilizar las dinámicas institucionales violentadoras, a facilitarles el acceso a la información. Y entonces, con todo esto, bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol como acompañantes solidarios, como acompañantes institucionales o como acompañantes pares? Porque hay familiares que son acompañantes de otros familiares. Primero, el acompañamiento psicosocial siempre debe de estar inserto y siempre debemos de pensarlo dentro de una estrategia más amplia de atención a víctimas, dentro de una estrategia más amplia de desvictimización, de reconocimiento y reivindicación de los derechos. No solamente como acciones, ya lo dijimos, es un proceso, no una suma de acciones. Hay que enfatizar y fortalecer los procesos de fortalecimiento y de participación. Hay que evitar el autoritarismo. Es que usted debe, es que usted debería, es que usted tiene que. No, hay que abrir el diálogo, la escucha. ¿Cuál es el rol del acompañante? El acompañante tiene la función de articular la voz. Cuando las personas se enfrentan una violación grave de derechos humanos, en un contexto de violencia sociopolítica, ¿sí? Se ve rota su voz, dejan de ser sujetos, se parte su alma y entonces tenemos que poder ir permitiéndoles tomar una voz, reintegrarse como sujetos, validar sus necesidades, entender su cotidianeidad y que puedan retomar su voz en su cotidianeidad, así como escuchar lo que tienen que decir y la información que pueden aportar, tanto en los procesos de búsqueda, en los procesos médicos, en los procesos de atención a víctimas, ¿sí? Los procesos, esto es muy importante. Como decíamos, la mirada psicosocial es un campo multidisciplinario y aquí es donde se materializa. Por la complejidad de los procesos de acompañamiento, estos no deben de realizarse en solitario ni en individual, deben realizarse en equipo, deben de ser perfectamente supervisados con otros, ya sea con mayor formación, con mayor trayectoria,
con mayor jerarquía o por pares, ¿no? A generar procesos de reflexión grupal sobre lo que se está haciendo. Deben de realizarse en equipo y siempre deben de ser sujetos de cuestionamiento. Siempre el proceso de acompañamiento y las estrategias que se están diseñando deben de estar abiertas a la reflexión, a la revisión y a su perfeccionamiento. Dicen las familias, esto es muy importante, escuchar la voz de las familias, eso es fundamental. Dicen las familias, el acompañamiento psicosocial es identificar las habilidades y necesidades de los familiares para que al reconocerlas puedan aportar a los procesos colectivos. Que en el proceso se reestructuren los proyectos de vida familiares y, más importante, abrir espacios en los que las personas, mediante la aportación activa a proyectos, transformen su posición de víctimas en sujetos de cambio social. Esto es lo que dicen familiares sobre lo que es el acompañamiento. Identificar habilidades que se conviertan en sujetos de cambio social. Muy importante. Bueno, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un acompañante? Sólido compromiso ético y social. No es nada más un trabajo, no es nada más un lugar para tener proyección, visibilidad, para ganar un reflector, para estar participando en las brigadas y en las caravanas. No, no, no. Tenemos que implicarnos como sujetos. Tenemos que implicarnos en el sufrimiento de nuestro país y de nuestra gente. Ser personas seguras y saber inspirar seguridad. Y ser personas seguras para poder manejar el profundo dolor y sufrimiento, la ambigüedad, lo siniestro que implica la desaparición y las violaciones a derechos humanos. Tener un profundo y serio trabajo personal. Tener una sólida formación profesional. Si no, vamos a generar daño, vamos a generar atenciones iatrogénicas, ¿no? Ser personas con capacidad de proximidad, ser empáticas, poder generar un vínculo con el otro, poder establecer relaciones cálidas y comprensivas, facilitar el acercamiento, especialmente en momentos de crisis, tener la capacidad de construir puentes y vínculos. Nuestra presencia como acompañantes debe de generar confianza, debe de ser balsámica, esto es que la gente se sienta tranquila y que sienta que puede confiar y relajarse para que el otro pueda ir recuperando la estabilidad emocional. ¿Sí? Debemos de tener un muy claro principio de realidad, una gran capacidad de manejo y de actualización de la información, favorecer la universalidad, ¿sí? Para no caer en visiones de túnel, poder tener técnicas y estrategias para el manejo y la solución de problemas, tener la capacidad de abrir alternativas, tener la capacidad de resolver problemas, no de crearlos. Capacidad de escuchar, poder manejar y tener muy claro que soy un ser humano, que puedo fallar, que tengo necesidades personales y no depositar sobre el otro mis propias necesidades y no usar al otro para cubrir mis deficiencias y mis necesidades de reflector y de brillar. La escucha es una habilidad fundamental para poder comprender los procesos, para poder incidir con estrategias de fortalecimiento, infundir esperanza, abrir alternativas, tener un pensamiento metodológico y sistemático muy claro para poder usar información validada, contrastada, no mentir por ningún momento, por ninguna razón, en ninguna circunstancia, mentirle a las familias. Habilidades clínicas de lectura, de intervención, entrenamiento clínico y ser un permanente inconforme social. Orientarse hacia el aprendizaje constante, continuo. Entender que lo que está pasando no es normal.
y estudiar para poder generar alternativas de transformación, para poder detonar cambios. Bueno, muchas gracias por su atención. Por mi parte es todo en este momento, en esta lección, y seguimos avanzando. Muchas gracias.